riesgos que corremos dentro de la empresa Laboratorios Lilly. Quisiera primero que todo conocer cada uno de ustedes y saber el departamento que trabajan, para más o menos hablar de los riesgos que pueden correr en dicho departamento. Vamos a empezar por aquí. Yo soy Cristina Rodríguez, soy ingeniero de sistemas, estoy en el área de computación en estos momentos y bueno, estoy aquí haciendo el curso a ver qué nuevas experiencias puedo conseguir acá. Muy bien. Buenos días, mi nombre es Pedro Olmo, yo soy la carguista de la empresa y estoy haciendo el curso porque lo necesito para cargar productos químicos. Muy bien, Pedro. ¿Y la compañera? Buen día, yo vengo del departamento de recursos humanos, ¿verdad? Y quiero tener todos los conocimientos de higiene y seguridad industrial a nivel de la empresa. Quiero conocer muy bueno. Muy bien, María. Mi nombre es Claudia Angulo, soy PSU en Higiene y Seguridad Industrial. Soy la persona capacitada para poderles dar esta información que es muy importante y nos la está exigiendo las agentes gubernamentales actualmente en todas las empresas. Esto es para protegernos a cada uno de los trabajadores dentro de las industrias y saber qué riesgos podemos tener o qué riesgos se pueden presentar dentro de su jornada laboral y cómo podemos atacar, quién nos puede ayudar en esos momentos de que ocurra algún accidente o algún riesgo, dependiendo del departamento que nos encontramos. La gobernación, quiero saber más o menos qué entienden ustedes o qué saben ustedes de la higiene, la seguridad industrial y de los riesgos que pueden ocurrir dentro del laboratorio. ¿Alguno puede decirme? Bueno, Cristina. Fíjense, el higiene y seguridad industrial son aquellos procesos que el empleado puede tener o debe tener para no sufrir ningún accidente. ¿Okay? Ajá. Sin embargo, mi inquietud aquí también es, por ejemplo, yo como persona pasiva en la oficina, ¿cuáles serían mis riesgos aquí en la empresa? ¿Okay? ¿Y a quién voy a recurrir yo en algún caso? Porque en el caso es que yo soy asmática, yo estoy aquí en medio de tantos productos químicos y no veo ninguna protección en ese sentido yo como persona que no estoy dentro de los talleres y laboratorios en sí. Eso es muy importante. Pedro. Yo pienso que la higiene y seguridad industrial tiene que ver con medidas de prevención a la hora de realizar el trabajo. Cuando en el trabajo que yo realizo, montacarguistas, tiene que estar pendiente de las personas que pasan, de lo que se carga, del producto, y uno tiene que estar muy pendiente a la hora de realizar esas actividades. Excelente. Y mi departamento, ¿verdad? Dice la seguridad industrial, dice que es una disciplina que establece normas preventivas. ¿Verdad? Y la higiene habla que es la rama de la medicina, de la medicina preventiva. Ya quisiera ver cuál es todo ese cierre ahí de conocimiento. Tenemos que la higiene y la seguridad industrial es aplicada en los centros de trabajo que tienen como objetivo salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad de los trabajadores. En este caso, la integridad de cada uno de ustedes dentro del laboratorio, por medio de dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen las condiciones para el trabajo, como en capacitarlos y adiestrarlos para que eviten dentro de lo posible enfermedades y accidentes laborales. Eso quiere decir que si nosotros estamos trabajando en cierto departamento, tenemos que usar los implementos necesarios para estar en esa área. Sí, tenemos que usar cascos, botas de seguridad, algún braga o implemento necesario para trabajar con dicho químico. Nos dice que la seguridad científica y la higiene industrial son entonces el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos destinados a localizar, evaluar y controlar la prevención de las causas de los riesgos en el trabajo que están expuestos los trabajadores en ejercicio y con el motivo de su
desactivar la hora. Por lo tanto, es importante establecer la seguridad y la higiene. Son instrumentos de prevención de los riesgos que deben considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad. En este caso, nosotros tenemos que, después de la charla, tenemos que organizar un comité de seguridad, que ese comité nos va a ayudar a cumplir las normas dentro de la empresa para evitar accidentes. ¿Estamos claros en eso? ¿Alguna duda? Nosotros tenemos la LOXIMAT. ¿Qué es la LOXIMAT? La Ley Orgánica de la Prevención y Control del Medio Ambiente. Esta ley nos protege a nosotros como trabajadores a la hora de un accidente. Dentro de la ley tenemos un organismo que es INSACEL. INSACEL es el organismo que se encarga de protegernos a la hora de un accidente. Nosotros lo reportamos directamente con nuestro encargado en la empresa del comité de seguridad, y el comité de seguridad se traslada al organismo que es INSACEL. El reporte del accidente, dependiendo del accidente, dígame usted. Mira, yo tengo un compañero que sufrió un accidente, fue en INSACEL, tuvo mucho tiempo y eso tarda como meses para que vaya en esa gente. ¿Qué tanto tiempo tarda en esa gente? Sí, eso es dependiendo del accidente. Si en este momento, si en este caso el empleado tenía todos sus implementos, si fue un error de maquinaria, fue un error de, por ejemplo, el empleado no tenía casco, no tenía botas, no tenía tapabocas y pasó por el departamento de los químicos y pudo aspirar algunos de los componentes, ¿me entiendes? Eso depende de cada empleado cómo sucedió el accidente. Por eso se relata un informe donde ustedes explican exactamente cómo ocurrió el accidente, en qué momento, si tenía una persona supervisándolo o no, o si tenían el conocimiento de que tenía que tener los implementos para trabajar en esa área. El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Prevención de Salud y Seguridad Laboral asumen el compromiso de vigilar el cumplimiento de las condiciones de seguridad, salud y bienestar para promover un ambiente de trabajo adecuado y propicio para el ejercicio pleno de las facultades físicas y mentales de los trabajadores. De los trabajadores y trabajadoras mediante la promoción del trabajo seguro y saludable y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Esto quiere decir lo que yo les estaba explicando, ¿verdad? Que esa ley nos protege a nosotros como trabajadores a la hora que nos ocurra un accidente. Por eso tenemos que tener bien presente. Dígame. Pregunta, cuando dices allí el compromiso de vigilar el cumplimiento, ¿cómo se lleva ese proceso? ¿Cada empresa tiene una persona? Sí, cada empresa tiene un comité de seguridad que está integrado. Sí, está integrado por cada uno de los departamentos, un empleado de cada departamento que pertenece al comité. Ese comité tiene que velar que todos los empleados cumplan con las normas y cumplan con los reglamentos que nos exigen, en este caso el INSACEL. ¿Qué riesgo? ¿Qué riesgo? Una medida potencial de pérdida económica o lesión en términos de la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto a la magnitud de las consecuencias, el riesgo que podemos correr en cada uno de los departamentos que trabajamos. Por ejemplo, el departamento de Pedro, de montacarguista, ¿qué riesgo puede correr Pedro dentro de la montacarga? Si Pedro no tiene las botas de seguridad, si Pedro no tiene el casco a la hora de un accidente, por casualidad Pedro se cae en el montacargas y no carga el casco, el golpe lo va a recibir directamente en el cráneo porque no tiene los implementos de seguridad para trabajar en eso. O va a pasar un peatón por donde no debe y Pedro no se percata, se lo puede llevar. En ese caso tiene que tener señalizaciones por donde pasan los peatones. La valoración de la exposición a
están en el aire. 2. Se estima las cantidades expuestas, cantidades de esos contaminantes emitidas por las fuentes diferentes. Si estamos en el departamento donde hacen algún químico o están elaborando algún medicamento, tenemos que saber cuál contaminante puede haber en ese momento. Si tenemos que usar tapabocas, yo no puedo enterrarse en el tapabocas porque me puedo contaminar y de ahí puedo presentar una enfermedad que le llamamos enfermedad laboral o accidente laboral. Se estiman las concentraciones de los contaminantes para áreas geográficas de interés. Proporcionan estimaciones del número de personas que respiran el aire que contiene contaminantes. Si en el departamento hay 10 personas y de las 10 personas, 2 personas no están usando el implemento incorrecto, nosotros tenemos el riesgo de que esas 2 personas presenten una enfermedad que pueden ser contaminadas por algunos de los componentes que estamos trabajando en ese momento. La exposición a productos químicos tóxicos. La exposición a productos químicos tóxicos puede provocar tasas mayores de accidentes laborales, como enfermedades asmáticas, enfermedades pulmobronquial. Eso quiere decir que no usamos los tapabocas y esos componentes nos afectan directamente a los pulmones y nos causan enfermedades. Medición de la exposición. La expresión umbral límite o UL presenta la concentración máxima a lo que un trabajador puede estar expuesto durante el día de labores sin daño significativo, puesto que el umbral límite varía según la toxicidad. No creo que lo entiende. Toxicidad del contaminante, y toda sustancia tóxica tiene su propio U. Dependiendo de la concentración que pueda presentar ese químico. ¿Alguno quería? Tenía una pregunta: ¿qué tan seguro es el tapabocas si el producto es muy tóxico? Si el producto es muy tóxico, tenemos que usar mascarillas que son mucho más eficientes. El tapabocas lo vamos a usar en productos que no sean tan contaminantes o que no sean tan fuertes. En cambio, en los productos que se trabajan de muy fuerte toxicidad, tendríamos que usar una mascarilla especial para evitar esas enfermedades. Límites de la exposición permisible. Según la OSCA, los límites de exposición permisible o LED son promedio del tiempo ponderado de 8 horas. Si yo estoy en el departamento y yo expiro, automáticamente yo no voy a presentar ningún síntoma. Después de las 8 horas que yo haya aspirado algún tóxico, yo voy a empezar a presentar síntomas. Esos síntomas, por ejemplo, yo llego y hoy no trabajé sin la mascarilla y mi supervisor en ese momento está ahí, pero no se percató que yo no tenía puesto nada. Al día siguiente yo llego y expongo al comité que yo estoy enfermo porque yo en el departamento aspiré algún tóxico y me enfermé. Ajá, ¿y dónde estaba tu supervisor? No, mi supervisor estaba ahí, en ningún momento me llamó la atención ni me corrigió que tenía que cargar un implemento. Y en ese caso la empresa asume la responsabilidad de ese trabajador. ¿Cómo? Tiene que pagarle medicamentos, tiene que llevarlo a un centro asistencial y tiene que velar que ese trabajador esté sano para poder empezar a trabajar. Si ese trabajador está enfermo, no puede trabajar y la empresa tiene que cubrirle todos los gastos. Disposición del tipo de población. Tenemos que saber qué población tenemos dentro de la empresa para poderla dividir. Es importante identificar las características de la población expuesta en términos de categorías como sexo, cuántas mujeres y cuántos hombres tenemos, las edades
menores de edad o mayores de 60 años. La cantidad de niños pequeños sí existe en ese momento en la población, cuántas mujeres embarazadas hay y personas con enfermedades crónicas. Todo eso por el departamento de comité tiene que tener conocimiento para ellos poder velar. Si nosotros en la empresa tenemos una persona de una enfermedad crónica, esa persona no puede estar en contacto con ningún tipo de químico. Esa persona no tenemos que estar alejada en el departamento de administración, un departamento que no tenga nada en la oficina, que no tenga nada que ver con los tóxicos. Ok, gracias por la atención. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que hablemos un poquito sobre la charla, qué les quedó claro, qué no entendieron y si estamos de acuerdo con las normas que nosotros establecimos ahí, si sabemos de a dónde podemos acudir en el momento de un accidente, a quién nos podemos dirigir o con quién podemos hablar en el momento que nos ocurre el accidente. Mi pregunta es con el que realiza la siguiente. ¿Qué personas tenemos ese comité? ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, tiene que ir en la parte de recursos humanos a INSACEL. Primero inscriben la empresa en INSACEL. Al inscribir la empresa, INSACEL manda un equipo de sus trabajadores, un comité, supervisa la empresa para ver si tienen los implementos necesarios para trabajar. Al momento de eso, INSACEL se dirige, habla con la empresa, o en este caso con los dueños, y los dueños se encargan de realizar el comité, que es el que va a velar por la seguridad de ustedes. INSACEL se va se va a comunicar directamente con el comité. Algún accidente, ustedes se lo transmiten al comité, el comité hace el informe y se traslada. Esa va a ser la línea de comunicación. El comité de seguridad es la vía de comunicación entre la empresa y INSACEL. Las personas que integran el comité, ¿cómo se escogen? Eso se escoge a través de votación. Se hace un consenso, se postulan y entre ustedes escogen las personas que los van a representar dentro de INSACEL. Muy bien tu pregunta. ¿Dentro de la postulación se hace una publicidad como tal? Sí, por supuesto, se publica dentro de la empresa quienes quieren postularse para permanecer dentro del comité. Se postula, se hace votación entre todos los empleados y ellos van a escoger, ¿no? La empresa o los empleados escogen a su representante dentro de la INSACEL. Promoción y divulgación. Sí, votan, ellos votan, se hace como una elección, eso es una elección. Dígame, Pedro. En la próxima clase vamos a ver la parte práctica de la utilización. En la próxima clase vamos a poner en práctica todos los conocimientos que yo les coloqué aquí. Vamos a pasar por cada departamento, vamos a enseñarles los implementos que deberían usar cada uno de los empleados que están trabajando dentro de ese departamento. Muy bien tu pregunta, Pedro. ¿Alguna tiene otra pregunta? ¿Todos están claros? Para la próxima charla necesito que me traigan en una hojita blanca un resumen de todo lo que vimos y qué dudas tienen ustedes con respecto a este tema. ¿Ok? Nos vemos el próximo lunes. Chao. Bueno, muchachos. ¿Cómo se sintieron? ¿Quiere que les retroalimentemos? Sí, por favor. ¿Tenemos nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero felicitar, ¿verdad? Solamente vi una cosa que debe mejorar, pero más que todo tú como persona, que es medir el tono de voz. Pues quizás es por eso que te quedas sin voz y tienes que hacer esa terapia, porque tienes que medir tú como persona la línea. O sea, la voz, si tú estás en un ambiente pequeño, hablando baja, si estás en un ambiente así, pues eso fue un Eso es algo que estoy trabajando. que tú, Está un poco como difícil, persona, pero deberías mejorar.
el aprendizaje no se planteó como una evaluación. Eso que como era a través de charlas, no es algo así como muy evaluativo como una clase. Quizás, pero pudiste haber utilizado quizás una actividad de cierta más práctica, a mi parecer. De verdad, estuvo todo muy bien, quizás un poquito más de buscar la participación de ellos, pero de verdad estuvo muy bien, se hizo una retroalimentación, hiciste preguntas de cierre, hiciste una despedida, y bueno, y el uso de los recursos me dio bien, ¿no? Y importante recordar que hiciste muchos ejemplos de la vida diaria, de manera práctica, entonces, bueno, en general, pues muy bien. Felicidades. Verá que yo la felicito a ella, le voy a explicar por qué. Ella escogió un tema extenso. El tema de seguridad industrial tiene tela para cortar. Eso es demasiado extenso. O sea, por más que tú quieras resumir, no puedes, porque siempre se te va a presentar una situación muy agotada, muy buena participación de todos, originó el que se hiciese la pregunta y el feedback es muy excelente. Ya yo te felicito porque yo te veía hablando y yo no sé cómo hizo ella para allá. Unificar todo en tan poquito tiempo. Y la parte de seguridad industrial es de verdad tiene mucho. Ella lo supo, a mi parecer, a nuestro parecer, lo supo resumir lo más importante, lo básico, en tan poco tiempo. Originaron el feedback, se notó la horizontalidad. Sí, creo que de todo de pero a mi manera de ver, veo la parte positiva, todo lo negativo, entre comillas, llega lo positivo. El hecho de que ella tenga ese tono de voz, ella origina que la gente bien. Pues cuando tienes un tono de voz muy bajo, la gente como que se apaga. Quizás se te aburre, sin ánimo de calificar. Pero en líneas generales me pareció muy bien, de verdad me pareció, y bueno, pienso que lo hicieron muy bien, de verdad, para haber escogido el tema que escogieron. Cuando el curso de formación y capacitación, ese es el deber de la Ese es el deber. A ver, ¿alguien más quiere compartir su experiencia con el grupo? Entonces, siempre nosotros traemos Estamos de acuerdo con ella, ¿verdad? Lo que dice el equipo por allá. Es que sí, lo felicito, ¿verdad? Está muy bien, se documentaron bastante teoría, fue bastante informativo. Sí, lo que notamos que en el grupo debe haber participado un poquitico más, ¿verdad? Pero la participación de ellos se dio más que todo en con ejemplos de la vida diaria de los trabajos, de ellos estaban súper bien. Pero sí, de verdad, nos pareció bien. El recurso, todo bien. Comparto la idea de Ana porque es verdad, que mi carrera se basa en eso, en la parte de seguridad industrial, y es verdad, es sumamente extensiva sobre la área de seguridad industrial. Y a la vez es muy importante, sí, fue un tema excelente de traerlo a nosotros, a donde estamos, porque es de suma importancia, no solamente para vivirlo en una empresa, sino para la vida diaria. Así me parece excelente el tema también tomado por usted. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Fíjense que yo les voy a decir algo al foro y a los participantes. En principio, por supuesto, los felicito. Primero por la participación y segundo por permitir este proceso evaluativo. Hay quienes sencillamente cumplieron la retroalimentación y desempeñaron esa posibilidad. Una observación de inicio que pensé que alguien me iba a decir, y esa observación de inicio es la oportunidad de hoy era hacer algo lo más antagónico posible. Lo que hoy observamos no significa que no lo sea, pero un elemento importante, y la amiga nos lo hizo saber, contrato de aprendizaje. Cómo aplicar esa institución en una charla, que su finalidad no es cuantitativa, simplemente informativa para la experiencia, para documentarlo, que no por ello no deja de ser antagónico, pero recuérdese que la idea del componente docente no es precisamente para posiblemente demostrarlo, pero sino que ustedes se vayan con la herramienta de cómo hacer en un salón de clase. Y el salón de clase no es solamente clase. Yo te voy a permitir el derecho de palabra, pero permíteme hacerle la sugerencia, entiéndase como sugerencia nada más, ¿no? Y pienso
me ha servido en la manera en que pudiéramos evaluar aquí al grupo, ¿no? Ojo, no está mal, sin embargo, insisto, aspiraba a una actitud más académica, más de día a día, para el tema, como lo vinieron explicando los grupos hasta ahora. No deja de ser andragógico, o participación, o horizontalidad, pero, insisto, en el escenario de la actividad de los adultos, el sistema de evaluación es indispensable, a pesar de que hay una autoevaluación inicial, conocemos la experiencia, pero me hace falta saber cómo vamos a medir esa experiencia, cómo la vamos a aplicar y de ahí determinar si hay la flexibilidad o no. A nivel de la exposición, del desarrollo, no por eso dejo de bloquear la presentación, corresponde a sus elementos, pero en el desarrollo también tengo algunas observaciones. Dada la naturaleza de la actividad, tal vez, observo un poco de, como si no estuviera programada la agenda, que se ve interrumpida sobre todo por las preguntas de Pedro. Muchas veces te quedas así en esta manera y decías, te queda allí, ¿qué pasa? Te falta cerrar las ideas. Y ese cerrar las ideas nos lleva a dos interrogantes. O hay falta de conocimiento o no hay planificación. En andragogía no podemos darnos ese lujo. Debemos tener todo planificado. Y más si vamos a un escenario de aprendizaje abierto y de distancia. Y permítame que sea insistente porque estamos en una actividad con un componente semipresencial. Ustedes parte, es más, el mayor porcentaje de la actividad es a distancia, señores. La mayor actividad la van a hacer ustedes en solitario. Los encuentros necesarios se están reduciendo solo al inicio y solo al cierre. De manera que la virtualidad ha sido el mayor componente acá. Y en la virtualidad la planificación es indispensable. Cuando nos quedamos así, no viene por esto, cuando nos quedamos así como en pausa, en stand-by, nos lleva a eso. O sea, ¿qué pasó? O falta conocimiento, que no creo que sea el caso, estoy absolutamente seguro de eso, mejor dicho. O sencillamente no hay una planificación. Bien, entonces por eso debemos agendar bien lo que vamos a presentar, lo que vamos a hacer. Insisto, posiblemente por la naturaleza de la actividad, que no era de sea puramente académica, sino posiblemente informativa, como ustedes charlas. Pero sí, si hay eso como aspecto mejorable, insisto, vamos a aceptar las ideas. Cada vez que haya una participación, toma esa participación, involúcrala con el tema que estás dando, pero vuelve a arrastrar. O sea, no te quedes allí porque nos dejas así en el link, ¿no? Debe haber un orden, unas reglas de juego. Debe haber un orden de cómo vamos a hacer las preguntas, en qué momento vamos a hacer las preguntas para que no se interrumpa esa hilaridad que tú debes mantener. Bien, eso por supuesto lo observé. En cuanto al cierre, las preguntas tú provocas al auditorio. La idea de la pregunta de cierre es que tú provoques, que sean ellos los que digan, mira, vamos a preguntar acerca de los oportunidades laborales, que sean ellos los que tengan la pregunta, no les conduzcas, no les guíes la pregunta. Bien, tú simplemente lanzas al fondo la pregunta que invite a pensar a cualquiera de ellos. Si hay la duda, te la va a decir, mire, profesora o facilitador, o el rol que esté desempeñando. Yo tengo dudas acerca de cuáles son las competencias de ISACEL, por ejemplo. Si existe, no te pongas a preguntar, ¿alguien tiene duda de las competencias de ISACEL? ¿Alguien tiene duda de aquello? O sea, de pasar el temario de todo lo visto, ¿no? Se supone que si tú lo invitas, provoca con tu interrogante, pero si alguien tiene la duda, te la va a Profesor, sería es decir, preguntar global, más no enfatizar en una sola pregunta. Sí, ¿En qué sentido? Fíjense la metacognición, ya como les decía, Miki no, vamos a ver, perdónenme que sea insistente con Miki porque tengo que verlo conmigo. Pero no te pregunta que simplemente da su cierre, hoy lo hicimos esto, hicimos aquello, tú vas a hacer tu cierre, con lo que tú te actividad, haces tu cierre, la importancia de la herramienta que te contiene la proximal, la importancia de ISACEL, si no es el caso, una síntesis de lo mismo. Y si hay la duda, en su momento el foro te lo debe expresar. Si no lo hay, no debes insistir, no debes conducir al foro a crear una duda una duda que de pronto no es inexistente, que es inexistente y la es provocada por el propio facilitador. Bien. Y también, a pesar de que se anunció
muy bien y fue provocado por la pregunta de Pedro, que Pedro preguntó más que él provocó una pregunta necesaria en la metacognición, que es el anuncio de lo que se va a ver en la clase anterior, la clase siguiente, pero no hiciste el cierre de lo que dije ese día. Muy bien, anunciaste lo que vas a ver en la próxima clase, la próxima charla, la próxima actividad, pero el cierre de hoy faltó. Así que lo que es el desarrollo y la metacognición no lo vi del todo fortalecido, son aspectos mejorables. Por esa razón, es un aspecto de verdad importante. Yo les estoy colocando 17. De todos modos, me dice mi aplauso y mi felicitación también. Disculpa. Viene Maya. Ajá. Y vaya su valor adelante, ¿no? Enhorabuena. Pero nosotros hicimos una actividad en dramatización. Por eso es que la charla era educativa. Estamos en una empresa y llegaron a darnos una charla. Si es educativa, ellos nos van a nosotros en forma, por eso digo que más vale las intervenciones a la mano porque ellos nos hacen preguntas. Ella es la que viene a dar la formación y la capacitación al personal. Okay. De ahí lo dirigimos, pues, de la administración, que es lo que usted exige como actividad a evaluar. Muy bien, muy bien. Recuérdense que la idea de la dramatización era aplicar los principios a la dramatización. Sin embargo, sigue estando presente, traten de fortalecer, sobre todo tú en tu rol de facilitadora, ¿no? Que fuiste la que estabas exponiendo la idea. Es el punto de sienta las ideas. No te quedes, sienta las ideas y al final la conclusión, la tú sientes, no de las ideas, sino del tema. Del tema de lo que dices. Bien. De todos modos, la felicito. La presentación en general, de verdad que estuvo muy bien, y del equipo como tal, estuvo de todos los participantes como tal, estuvo muy bien. Muy bien, muchachos. Si tienen alguien alguna cosa. Y donde el facilitador viene no solamente a facilitar y guiar, sino también a aprender y a verse beneficiado de eso. Bueno, un solo detalle, viene como nutrida en este campo. Compañeros, vamos a escucharnos al compañero Marco también. No oí que estaba conversando. Sí, señor, pero no oí la voz que usted estaba hablando. Disculpen así su intervención. Era simplemente o sea, para que el profesor se viera, digo yo, trate de hacerlo, o sea, pensé en hacerlo en privado, pero considero que podemos hilaridad es risa. Gas y la hilación es continuidad, no perder el hilo. Muy bien, muy bien. Muy bien. De verdad que en el gremio jurídico se usa mucho hilaridad en la ponencia, cuando se desarrolla una idea, pero lo revisaremos, por supuesto, haremos los aspectos objetivos. Muy bien, muchachos, antes de irnos, no sé quién fue el autor de esta idea genial de traernos estos humos de compartir, ¿eh? No, lo último fue que lo servimos. Para mí, agradecimiento para las personas que han sinceramente, con tantas actividades de mis hijos esta semana, por el cierre de su año, de sus actividades de fin de año, horrible, y se me pasó sinceramente atorado. Es más, le dije a las muchachas que nos faltó la motivación de los haber enviado un mensaje el día de ayer o el viernes y ponernos para recordar que se oye el cierre. Pero se
última actividad. Si alguien falta, por favor, revisen si alguien falta, porque quizá Cristina, casi que falta así. De verdad, disculpe, yo vengo tirando directo de la base y ahí es para no conmigo. Se preocupe. Sí. Fue conmigo. Bueno, pues ya bien, muchachos, quiero que se vayan con una idea. Desde el primer momento que comenzamos, se lo dije, no pretendo, de verdad que no es aspiración de la unidad, ustedes se vayan formados como andragogos, por supuesto, que eso es una pretensión demasiado altruista en este campo, ¿no? Hasta 2 semanas. Pero sí que se vayan con una idea básica de qué es la andragogía y que la andragogía, como lo pudimos ver hoy, no es una materia exclusiva y excluyente de la educación, no, eso es mentira. La andragogía la vimos aplicada en los infortunios laborales, lo vimos aplicado en el caso de la alimentación, la conservación de alimentos, la vimos aplicada también en lo que es la educación, la parte cívica, los valores. En fin, o sea, nos pudimos pasear por varias áreas, varios campos donde la andragogía se le puede echar mano en el buen sentido de la palabra. Lo importante es que reconozcamos nuestra condición de adultez. Como adultos tenemos necesidades, como adultos necesitamos verlo de cara a cara, con un principio de horizontalidad y fomentar la participación. Y esa participación que se dé en un escenario de respeto, de iguales. Si hay cosas que corregimos, los corregimos todos, nos ayudamos todos, hay un aspecto observable por un grupo, por otro grupo, en fin. Cuando decía al principio al amigo Marco, el aprendizaje aquí se construye, no se instruye. Entre todos nos vamos a formar. Y eso es lo que precisamente los andragogos pretenden. Sea cual sea el área de conocimiento que usted esté impartiendo, filosofía, matemáticas, póngale usted campo, el derecho, donde ustedes quieran. Lo importante es de esa andragogía hacerlo, aplicarlo tanto a una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre. Bien, espero haber servido de algo en esta semana. Les deseo éxito en el resto del componente. Aportar un feedback para usted. Bueno, como no, Marco, permíteme sentarme entonces. Por supuesto. Bueno, profesor, muchachos, muchas gracias por compartir. De verdad que es interesante y todo este tipo nuevo, algo distinto. La universidad tiene también hacer este tipo de actividades y de verdad muy nutridas. Todo profesional que llega acá necesariamente llega de una forma y sale de otra, o sea que hay cambio de conducta como tal. Y debo agradecer también a la universidad el tener la diligencia de contratar personas como el profesor para hacer este tipo de... Sinceramente, si yo hubiera recibido hace aproximadamente 2 años y medio, una clase de responsabilidad de la práctica administrativo-contable, y saber que usted era abogado y que de hecho lo sé, laboral específicamente, no, igual que con la joven, no hubiera notado. Si me dicen que es docente, le creo, porque está muy bien documentado. La claridad, me gustó mucho la claridad del PowerPoint, la presentación del PowerPoint excelente. Y bueno, la calidez que genera su tono de voz, su actitud muy equilibrada, de verdad que influye positivamente sobre el grupo. Pero muchas gracias, Marco. Muchísimas gracias por darnos sus conocimientos y mejorarnos a nosotros cada día. Vamos a acelerar la cosa de cuánto que ponemos. Yo lo voy a felicitar porque, como es egresado de la UNA, ¿verdad? Lleva la metacognición general. Eso es importante. No me diga que Ese es el corazón de Pero de maestría. Por eso que sé lo que la metacognición es el corazón de la UNA. Por eso les decía, esto es importante. Es importante que nos reconozcamos como adultos. Miren, nadie más que ustedes, el estudiante unista, para saber que es un estudiante solitario, dándose golpes con el internet, dándose golpes porque no te puedes subir la tarea con los libros. O sea, yo sé lo que ustedes
ustedes viven, por eso no me voy a poner rígido de que si no lo entregaron el 5, el 6 ya está raspado. No, si tienen hasta, eso sí, hasta hoy, señor. Profesor, y hasta mañana no puede, una compañera me tiene problema. Fíjense, no podemos por el hecho de la flexibilidad, y era algo que se me olvidó comentarle creo que era a tu grupo, Maribel. Por el hecho de la flexibilidad no podemos sacrificar también la planificación y la responsabilidad. Bajo la bandera de la flexibilidad no vamos a permitir que cualquiera, bueno, tráigamela dentro de 2 semanas, no, porque el que está aquí también tiene, sea cual sea, hizo su sacrificio todo, el menor medida, pero está aquí. Que está al lado contrario, nosotros también tiene. Aquel que no vino, entonces ellos se me dicen que su asistencia vale, su esfuerzo estando aquí media mañana, no, toda la mañana, vale. Entonces por eso esta exigencia, una para la profesora Monserrat y otra para mí, para quien me disgusta, no, yo vine, aquí está la evidencia por cualquier cosa, ¿no? Por eso que creamos una organización, porque no se